Bueno, loco, en este video vamos a intentar dejar todas las cosas listas para que en el siguiente video podamos poner el motor dentro del Celica. Creo que hoy no voy a llegar porque perdí ya toda la mañana intentando conseguir las últimas cosas que necesitaba, como por ejemplo las trabitas para los frenos, las chavetas para todas las tuercas corona de la dirección y bueno, un montón de cosas más que ahora van a ver porque tenemos que hacer mucho, pero mucho laburo para hacer que todo esto quede no solo recontra prolijo, sino que funcione perfectamente. Entonces, vamos a estar arrancando con el laburo más tedioso, pero a la vez va a ser, creo que, de los más gratificantes porque vamos a estar pintando la tapa de válvulas de Wrinkle Black. O sea, esto lo vamos a lijar y lo vamos a estar restaurando. Voy a seguir diciendo restaurando, aunque no sea restaurar original. Vamos a estar mejorándola, pintándola y vamos a cepillarla que quede muy, pero muy prolija. Así que arranquemos. De paso podemos ver cómo se encuentra el motor por acá adentro. Bueno, la verdad que no estaba completamente seguro de querer sacar la tapa de válvulas porque, o sea, no perdí aceite y tengo miedo de que haciendo esto después lo arme y pierda aceite, lo cual no estaría nada piola, pero estaba todo tan flojo que me parece que es muy difícil que pierda. Además, tengo junta nueva. Ah, esto está flama. Bueno, loco, ahí acabo de terminar de pintar la tapa de válvulas, como vieron, de Wrinkle Black. Esta lata que es bastante difícil de conseguir, yo la compré para la tapa de válvula del Vectra. Ya pinté la del Vectra, la pinté y creo que me queda como para uno más, que vamos a ver qué pintamos en el futuro. Pero bueno, como vieron, lo calenté mucho con la pistola de calor, la pieza antes de soldar. ¿Qué dije? Calenté mucho la tapa de válvulas antes de pintar porque hace mucho frío. Y si bien esto, las instrucciones te dicen que lo dejes secar, yo sigo un flaco que siempre cuando pinta con esto dice pistola de calor a pleno, y como vieron se fue transformando la pintura en este hermoso color negro medio opaco Wrinkle, y ya te diría que está casi seco al tacto. Así que nada, ahora vamos a hacerle algo muy especial a esta tapa, pero vamos a esperar que se seque un cachito más primero. Bueno, ahora vamos a estar cambiando la bomba de agua del motor porque, como pueden ver, esta está toda rota acá el pico y no está nada mal cambiar la bomba de agua ya que podemos. El único tema es, no pude conseguir la bomba del 2TG, que es este modelo. Pude conseguir la bomba del 2T, que tiene este piquito acá que le sobra, entonces se lo tenemos que anular. Y también le voy a estar anulando este otro pico de manguera porque esto es para la calefacción y, como saben, en el auto no tenemos calefacción. Entonces lo que vamos a estar haciendo para anular estos dos picos es, a este le vamos a estar pasando un macho de 1/8 NPT y le vamos a estar poniendo este taponcito. Tengo que cortarlo justo por acá porque si no, no entra. Y este otro de acá le vamos a estar pasando un macho de M12 por 1,5 que, como pueden ver, este bulón entra casi perfecto ahí. Si le hacemos la rosca va a servir perfecto de tapón y va a quedar mucho más prolijo que simplemente ponerle un tapón de manguera. Así que hagamos eso para poder cambiarlo. Bueno, para empezar, pueden ver ahí adentro ese piquito blanquito. Bueno, le hice un taponcito acá porque esto lo voy a estar cortando con la sierra, lo voy a estar pasando el macho y va a caer un montón de viruta acá adentro y no quisiera que quede atrapada acá y después se meta dentro del motor una vez que instalemos la pieza.
me queda uno. Siempre asegúrense de dejar uno puesto para que cuando lo caguen a palos no se salga volando. Mentira, chicos, saquen todos los tornillos antes de desarmar algo. No sean gomas, como yo. Listo. Uf, está crocante esto. Bueno, loco. Listo, ya terminé de instalar acá la bomba de agua nueva. Como vieron, le tapé acá el piquito este porque en este motor no va hacia ningún lado. Y este tornillo acá que voy a estar usando de tapón, sin querer compré rosca de 1,25 y necesito de 1,50. Así que nada, voy a tener que conseguir otro de estos mañana nuevo. Y acá también le puse otro tapón porque esta es la otra salida que iba a la calefacción. Así que se la vamos a estar anulando también con un tapón de cárter que había comprado una vuelta. Que bueno, lo necesitaba y no era el correcto. Y bueno, viene perfecto para esto. Así que siempre vuelven las cosas, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito de teflón y ya tapar esto también, que igual de todas formas vamos a sacar esto. Todavía no sé si voy a sacar la carcasa del termostato para restaurarlo un poco, cepillarla, qué sé yo. A ver si vale la pena cambiarlas juntas porque no pierde y estaba funcionando perfectamente. Así que vemos. Bueno, ahora lo siguiente que quiero cambiar es el retén este del cigüeñal, que si bien este no está en mal estado, o sea, no pierde aceite por acá, el momento para cambiarlo y renovarlo es ahora. La verdad es que no es un repuesto caro y si tenés que cambiarlo más adelante, o sea, tenés que bajar la caja, tenés que sacar el embrague para poder acceder a esta pieza. Entonces el momento para hacerlo es ahora. Y también le vamos a estar cambiando el rodamiento este porque este motor viene con la directa que encaja acá adentro, si no me equivoco. Sí. Entonces este rodamiento está recontra mocho, le faltan pelotitas, le falta la tapita, así que también tenemos el rodamiento correcto para clavarlo y ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Ah, mira, están ahí adentro las bolitas. Peor todavía. Entonces, técnicamente este simplemente le clavas un destornillador, y sale. Ahí va. Perfecto, así de fácil. Y ahora el nuevo simplemente lo clavamos lo más parejo posible en lugar de este otro. Imagino que si le pones un poquito de aceite es más fácil, ¿no? Entonces esto lo tienen que clavar lo más parejo posible, si lo meten cruzado no van a llegar a ningún lado. Yo creo que ya lo crucé. Ups. A ver si funciona esto. Vamos a buscar algo que entre bien justito dentro del rodamiento. Vamos a agarrar papel mojado. Vamos a llenar esto de papel mojado, pero bien lleno. Se supone que vamos a tener que comprimir el papel mojado para expulsar el rodamiento. Porque no tenemos un extractor de rodamientos. Si no, eso estaría mucho mejor, pero no lo tenemos. Bueno, casi me reviento la jeta. Bueno, loco, ahí medio que salió la mitad del rodamiento, o sea, la parte de afuera con las rueditas, salió disparada de la presión que está ejerciendo el papel mojado. Así que si van a estar haciendo esto, utilicen anteojos porque yo estaba justo mirando de lleno y la sentí pasar muy cerca de mi cara. Imagínate, me pega eso en el ojo, me arruina el día o la vista. Bueno, yo pensaba que había que poner un poquito de papel, pero no, el agujero este es re profundo y re grande y le tuve que poner un montón de papel mojado para poder sacarlo, y ni siquiera, porque el rodamiento este estaba tan roto que se me terminó saliendo el centro con las rueditas y me quedó el aro este de afuera. Así que ahora con la sierrita o de alguna forma lo voy a cortar al medio, lo voy a doblar y así lo voy a terminar sacando, porque si no, no voy a poder. Loco, ahí como vieron, la parte esta terminó explotándome en la cara y suerte que tenía protección visual. No sentí que me pegó nada en los ojos, pero, o sea, en la mano me reventó la mano. Si me pega en un ojo, realmente me va a hacer mierda. Así que siempre que pueden, úsenlo. Si acostumbran a usarlo, no pasa nada. Es como si nada. Así que, para tener en cuenta, loco.
En fin, sigamos. Tenemos acá nuestro rodamiento nuevo, 0 metros, esperemos nunca más tener que cambiarlo. ¿Cuánto aguantó este? Del 81 ahora, 40 años, que me dure 40 años más. No creo que el auto entero dure 40 años más. Ahora, para clavar esto, vamos a buscarnos un tubito que sea el mismo diámetro externo del rodamiento, porque queremos hacer fuerza en el aro este de afuera y no en el interno, porque si no estamos poniendo mucha fuerza sobre las bolitas, vamos a terminar rompiendo el rodamiento y no está bueno porque, o sea, vamos a poner un rodamiento roto. Así que recuerden, siempre ahí. Perfecto. Bueno, listo. Estas son dos cosas que, como les digo, quieren hacer una vez que tienen el motor así desarmado, porque si les llega a fallar cualquiera de estas dos, tenés que sacar el motor, bajar la caja, o sea, desarmar la caja, sacar el embrague, sacar el volante para poder acceder a estas dos piecitas. Es una boludez, valen 2 mangos, vale la pena hacerlo, aunque esté así roto como el mío y terminen lastimándose y bueno, nada, hay que hacerlo con cuidado. Y solo para joder, para limpiarlo bien y para ver cómo se encuentra el termostato, vamos a estar desarmando por completo esto. Espero que vengan las fundas en el juego. Yo creo que sí. Si no, se tiene que conseguir. O lo hago de cartón, tampoco es el fin del mundo. Uf. ¿Esto viene una sola pieza todo? Uf, qué feo que está esto, chabón. Ok, no. Esto no viene clavado así en diagonal, simplemente estaba como salido y se me cayó. Bueno, voy a ver si puedo conseguir esto de alguna forma para poder cambiárselo y ponerle uno nuevito, porque este está realmente bastante castigado. O sea, yo imagino que funcionaba porque estaba torcido y el agua pasa igual, porque esto no tiene pinta de funcionar. Tendría que hervir agua y probarlo. Bueno, vamos a comenzar a medir uno nuevo y listo. Y pulir todo esto. Entonces, vamos a pegar una cepilladita de estas piezas y dejarlas 0 metros. Nene. Bueno, loco, tienen que saber que este laburo de la tapa de válvulas ya lo venía imaginando desde antes de haber comprado el auto. O sea, yo cuando fui a ver el Celica me gustaba el auto, me encantaba que sea coupé, la verdad que en ese momento para mí era bastante plata, pero cuando abrí el capó y vi este motor con esta tapa de válvulas así, dije, es exactamente lo que siempre quise. Y bueno, básicamente viendo este motor, viendo esta tapa de válvulas, viendo los carburadores, fue que me convencí de comprar el Celica. Y no me arrepiento ni un poco. No, no lo rayé.
Bueno, loco, ya estuve laburando bastante, como vieron, en el motor del Celica y le estuve colocando casi todos los accesorios del exterior. Tenemos acá el recuperador de gas y aceite, la bomba de combustible, el distribuidor que está completamente fuera de punto. Después, bueno, les voy a enseñar cómo ponerlo a punto después de que yo lo aprenda, básicamente. Las patas de motores, como vieron, usé ferretería nueva, como les mostré anteriormente, toda cincada linda. Como les dije que me arrepentí de no mandar a cincar todo lo original, entonces simplemente lo reemplacé. La tapa de válvulas pintada queda muy linda. Tenemos acá la carcasa del termostato, que la limpié también. La otra pata de motor, que estas son inconfundibles ya que son distintos de los agujeros de cada lado. Y como vieron, tuve que soldar el eje de la bomba de agua al sostén de la polea, digamos. O sea, la polea esta va atornillada a un platito que se desliza sobre este eje, que en realidad va clavado, pero se ve que cuando saqué el mío sacó material del eje, porque eso es nada, son décimas de milímetros como para que lo puedas clavar, pero que quede clavado. Así que le tuve que pegar unas puntadas, como pueden ver. Como pueden ver, con la TIG es bastante fácil darle puntaditas sin calentar demasiado la pieza, ya que esto está pegado a un retén. O sea, acá atrás hay un retén de goma que no está bueno darle demasiado calor porque se puede derretir. Si bien está preparado para aguantar temperatura, no tanta como la soldadura. Así que nada, como pueden ver, acá es muy plateadita la soldadura, eso es porque genera poco calor, está buena. Necesito saber al de los expertos Celica allá afuera que si se consigue la calco el 2TG, porque acá dice 2TG, que es el modelo del motor que es bastante especial, al menos acá donde vivo yo en Argentina, lo es, no hay muchos, y la calco esta me parece que está buena mantenerla, es como algo original que me gustaría dejar, y si pudiera reconseguirla, ya que esta está matada, me gustaría hacerlo. Así que ahora vamos a pasar a instalar el embrague en el motor y después vamos a estar poniéndole la caja. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve on them. I hit that curve on them, yeah. They was chirping, so I went and flipped that bird on them, straight up to their face. Why you tryna play? I don't got the time, girl, you fine, but you fake. Yeah, I had to keep it moving, I'm on some new shit. You keep on talking about the old days, girl, you a nuisance. I roll up setting with my homies, you bitches know me. They talking to me like they friendly, but they so phony, yeah, they so phony. All that talking really getting on my nerves. You used to hate on me, but now the tables turn. Ya muchos se dan cuenta porque tengo esta cara larga. Me olvidé de poner la chapa. Nunca no me va a pasar. Yeah, that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me yeah. Little thing from high school was all up in my DM. Saw that I was on my way and now she wanna be friends. Used to always curve me, now she wanna jerk me. I hit her with that swerve like, ho, you ain't worthy. I'm really about my goals, I'm really about my flows, I'm really about that cash. All you care about is your clothes. I swear that they used to clown me, now they wanna be around me. I hit my glow and now that they know, they tryna kick it like Rouse. All that talking really getting on my nerves. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. Bueno, acá armé ya el conjunto interno de la caja, que es la crapodina con el portarrodamiento que se desliza. Esto está medio suelto, o sea, no sé si exactamente... Ah, mira, estaba al revés. Qué suerte que me di cuenta. Cuestión, no sé si es el que va, pero es el que conseguí, así que vamos a probarlo. O sea, encaja perfecto, simplemente que no queda clavado. Se puede como que salir, pero cuando esté puesto con el embrague, esto va a estar haciendo presión para afuera, no se va a salir nunca. Y esto no lleva ninguna traba, el portarrodamiento simplemente traba físicamente con la forma que tiene y la palanca esta de empuje. Así que
Esto va así, engrasamos un poquito todas estas superficies, muy poquito, que no sobre grasa, sino la vas a tirar para todos lados, como para que no roce demasiado. Así que vamos a armar la caja con el motor y ya tenemos esto listo para embocar adentro del auto. Creo que no me estoy olvidando nada, pero bueno, ya se van a dar cuenta si no. No, se salió todo. ¿Ves? Esa es la cagada de esto, no tiene ninguna traba, chabón, ¿qué onda? ¡Ay, pero qué lindo! Sí. Ya casamos la caja con el motor. Así de fácil. Qué lindo que poner una caja y un embrague todo fuera. Es lo más fácil que hay en el mundo. Y en el auto es lo peor del mundo. Bueno, ya no está tan grave. Ya me acostumbré. Bueno, loco, ya tenemos la caja y el motor finalmente unidos. O sea, ya se los había mostrado, pero ahora tengo todos los tornillos ajustados. Y les tengo que decir que me estaría faltando acá uno. Y uno de los de abajo se zafó la rosca. Así que nada, igual esta caja, no sé, venía con como 10 culones juntando el motor y la caja. Cuando en el bolsito son solo 5, así que me parece que le sobran. Por lo que si le faltan 2, no me caliento. Vamos a ponerlo así nomás. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponerle el burro de arranque, que lo vamos a estar metiendo ya con todo lo que podamos puesto. Y también el alternador. Y vamos a ponerle los carburadores. Y lo único que no le vamos a poner es el múltiple escape, porque aparte de que molesta para meterlo y sacarlo del auto, le vamos a estar fabricando uno nuevo en inoxidable pronto. Lo que yo creo que va a cambiar por completo la forma en que esté viendo este motor, que va a ser poner los carburadores con las trompetas y va a terminar de completar el look casi por completo. Lo único que me faltaría es el múltiple escape de inoxidable estilo bien japonés, subiendo y dando toda la vuelta. Pero bueno, ya con esto vamos a tener una muy buena... ¿Esto cómo era? Una muy buena idea de cómo va a estar quedando esto finalmente. Qué tarado que sos. Voy a dejar. Estas juntas azules que tienen son horribles. Creo que lo voy a desarmar solo para deshacerme la junta. Listo, ya terminó. Bueno, loco, esto está quedando realmente increíble con los carburadores. Me había olvidado lo mucho que se extendían del motor, digamos. Y todavía nos falta la frutillita de la torta, que son las trompetitas. Así que vamos a ponérselas ahora para ver cómo va a estar quedando el tema de los carburadores con el motor, que me muero por hacerlo. Porque los carburadores, la verdad que no quedaron súper brillantes. Es como que está cepillado, todo está limpio, pero sigue siendo aluminio como viejo, no está pulido como es acá la tapa. No puedo creer lo bien que quedó. Una pasadita. Esa pulidora es lo mejor que me pasó en la vida. Hacemos un acercamiento de esto. Ahora sí, papá. Siempre soñé un motor bien piola fachero, con unos buenos carburadores horizontales y las trompetitas, no podían faltar. Quedó bueno. Está fachero, está fachero, está fachero.
Así que bueno, loco, ahí lo tienen. Como les dije, en este video vamos a estar dejando casi todo listo para en el siguiente video estar poniendo el motor dentro del Celica y ya dejar de darnos vuelta y tener ya tipo toda la mecánica del auto lista. Así que bueno, como vieron, esto quedó realmente increíble, como siempre lo soñé. O sea, esta era la visión que yo tenía del motor, del vano, cuando compré este auto ya hace más de un año. Y la verdad que no puedo estar más contento de tipo estar llegando a mi sueño, mis metas con este auto y este motor y todos estos aspectos que siempre tuve ganas de tener este look en uno de mis autos. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por el video y nos vemos la próxima. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration.